buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Analía Finosi, soy CEO y fundadora de SocialPath. Somos una compañía de tecnología con foco en proyectos de transformación digital y experiencia del cliente. Organizamos este webinar con Quadient. Quadient es una compañía multinacional de software enfocada en plataformas de experiencia del cliente y omnicanalidad, catalogada como número 1 a nivel mundial por diferentes analistas como Forrester y Gartner, con más de 3.000 clientes en el mundo. El día de hoy vamos a conversar, vamos a tocar temas como la omnicanalidad y la experiencia del cliente. Nos vamos a preguntar y plantear si realmente esto es esencial y clave para el éxito de compañías como telefónicas, como compañías de seguro, como bancos. Contamos con la participación especial de nuestro cliente San Cristóbal Seguros, que nos va a contar su experiencia en primera persona, un proyecto que iniciaron en este sentido. Del lado de San Cristóbal nos acompaña Judith Palchik. Judith es Product Owner de DX de San Cristóbal. Judith estuvo en todo el proyecto de implementación, tiene más de 15 años de experiencia en proyectos de tecnología, ingeniera en sistemas, con diplomado, bueno, un largo currículum de Judith. También tenemos el placer de contar con la presencia de Hugo Bruneta, licenciado Hugo Bruneta. Hugo es CEO de la compañía de marketing 6 Sentidos, es director del diplomado de Customer Experience Design Management de la Universidad de Belgrano y escritor de numerosos libros desde CRM, marketing digital y experiencia del cliente. Y del lado de Quadient nos acompaña el ingeniero Sergio Londonio. Sergio es director de Quadient para América Latina y también tiene muchos años de experiencia involucrado en proyectos de tecnología. Así que les doy la bienvenida a los tres. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la idea es cómo vamos a plantear esta charla. La idea es plantearnos preguntas, afirmaciones que están hoy en día en el mercado sobre la omnicanalidad y la experiencia del cliente y discutir y tratar estos temas desde 3 puntos de vista. El punto de vista de San Cristóbal como una compañía de seguros muy grande que hoy está catalogada dentro del top 3 de compañías en lo que es el ranking digital. Desde el punto de vista de Hugo, con tu experiencia como consultor en América Latina, conversando con directores, con directores de tecnología. Y desde el punto de vista de Sergio, como consultor y como especialista en plataformas que abordan estos temas. Así que bueno, para comenzar me gustaría compartir una afirmación de Forbes frente al concepto de experiencia de clientes, donde Forbes dice, afirma que para más del 93% de los CEOs en América Latina, la experiencia del cliente será en los próximos 2 años una de sus 3 prioridades principales. Me gustaría preguntarte, Hugo, ¿cómo ves vos esta afirmación? Si realmente considerás que es así, todo el mundo habla hoy, todos escuchamos, ¿no?, por todos lados el concepto de experiencia. Si realmente crees que hay un foco real en esto, se están haciendo cosas concretas en este sentido. Bueno, es súper interesante la afirmación. Yo siempre trato de dividir entre lo que es la experiencia del cliente como estrategia y lo que es la experiencia del cliente como poesía, ¿no? Y creo que hay más poesía que estrategia y creo que hay más intención que hechos verdaderos. Yo no sé si son los 2 próximos años, pero venimos hablando de esto hace unos 8 o 10 años, diría, en toda Latinoamérica. Algunos países más que otros, obviamente. Y creo que todavía no se está haciendo todo lo que se dice que se hace. Obviamente, a diferencia de hace algún tiempo, ya creo que las empresas entendieron que es el camino, ¿no? Que no se puede seguir compitiendo por precio, que no podemos seguir compitiendo por las variables que son incontrolables. Y creo que la experiencia del cliente es una de las variables controlables. Así que yo sí creo que se está trabajando mucho en eso, pero todavía falta como mucho más del terreno práctico, ¿no? Dejar lo que es el plan para pasar a la ejecución. Hoy día hay muchas herramientas que ya se conocen y que realmente están a disposición de cualquier empresa, y no solamente a lo de las empresas grandes. Obviamente son las empresas grandes quienes toman la batuta primero siempre, pero realmente hoy se ha democratizado absolutamente todo
y creo que sí se hace mucho, se piensa mucho, pero falta todavía un largo camino hasta que la implementación sea real. Un largo camino por andar. Bueno, interesante. Y del lado de San Cristóbal, Judith, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha sido el foco de San Cristóbal en este sentido, el lado de experiencia? Y mira, en San Cristóbal yo considero que comenzamos el camino de la experiencia del cliente junto con el proceso de transformación digital que venimos abordando desde hace unos años atrás. Creo que eso fue el clic que nos dio entender que necesitamos cambiar, hacer un cambio de paradigma y cambiar el modelo de negocio, pensar los procesos de otra manera, buscando la mejor experiencia del cliente. Nuestro objetivo es que el cliente tenga la mejor experiencia y nos elija sobre el precio, sobre cualquier cosa, que elija quedarse con nosotros porque la experiencia que obtuvo fue inigualable en todos los aspectos. Necesitamos pensar los procesos y sistemas acorde a la experiencia del cliente que estamos buscando. Creo que veníamos con un modelo de negocio que está mutando y vamos por el camino adecuado, pero aún nos falta por recorrer, ¿no? Básicamente eso nos está pasando y venimos trabajando mucho en eso en San Cristóbal. Nos basamos mucho, nos medimos a través del NPS, miramos lo que nos da el NPS, tratamos de mejorarlo día a día y de esas mediciones y de este cambio de paradigma se dispararon un montón de proyectos que están, vuelvo a repetir, mutando el modelo de negocio que veníamos trabajando en San Cristóbal. Creo que hicimos un cambio muy grande a nivel organizacional y desde la organización se viene acompañando y creo que un poco con lo que dijo Hugo, en este caso a nosotros nos costó, pero bueno, nos dimos cuenta de la necesidad del cambio. ¿Desde cuándo crees, si tuvieras que decir un momento? Y nosotros venimos con el proceso de transformación más o menos cerca del 2018, debemos estar hace 5 años aproximadamente trabajando y se está haciendo mucho foco. Okay, me gustaría apoyar algo que dijo Judith, porque no es casual que esté San Cristóbal, ¿no? Que es una empresa que realmente ha dejado el precio de lado hace bastante tiempo para dar una experiencia. Las compañías de seguros se parecen todas, ¿no? O sea, los servicios, mejor dicho, lo que prestan las compañías de seguros son muy parecidos. Y si no trabajan en la experiencia del cliente, va a ser difícil competir. Hay muchas compañías de seguro en la región, no sé, solamente en Argentina debe haber cerca de 200. Otros países que nos están escuchando hoy también saben que hay mucha competencia, así que este es el camino, claramente. Interesante. Y vos, Judith, nombraste que ustedes empezaron a trabajar o a poner foco en la experiencia del cliente en conjunto con la transformación digital, ¿no? Sí. Y hay una afirmación, de hecho, de Forrester y de Aspire, estos analistas que cada vez que hablan, que escriben sobre el tema, relacionan estos dos conceptos y hablan de la tecnología como habilitador al negocio, ¿no? Como un puente para esto que es una teoría, un concepto que todos sabemos que hay que ir por ahí para llegar a eso. Te pregunto, Hugo, también en tu experiencia hablando con diferentes personas, ¿en estos años vos viste algún cambio grande en la forma de hacer negocios porque existen estas nuevas tecnologías un poco más enfocadas en lo que es experiencia? Sí, yo no tengo dudas que hay un cambio enorme. Y la pandemia aceleró el proceso, pero era algo que iba a pasar de todos modos. O sea, no es que creo que haya pasado algo a raíz de la pandemia que no iba a pasar, lo aceleró el proceso. Si yo me remito un poquito a lo que es el CRM, que es como el padre de todo esto, ¿no? Porque es el conocimiento del cliente para el que yo pueda después brindar experiencias únicas. El CRM, cuando empezamos a hablar de esto hace 20 años, hablar, ¿no? O sea, es una herramienta que existe hace siglos en realidad. Las empresas no sentían la necesidad de tenerlo porque las personas tenían una velocidad de negocio que era mucho más lenta. Hoy, sinceramente, necesitamos conocimiento del cliente, necesitamos saber qué necesita el cliente y, sobre todo, cuáles son los dolores del cliente. Creo que sí hay una aceleración tremenda a partir de la tecnología, porque, como decíamos al principio también con CRM, no es un software, pero sin software no funciona. Entonces acá pasa lo mismo, ¿no? La experiencia del cliente no tiene que ver con un software, pero realmente el software hace que las cosas funcionen bien, rápido y como quiera el cliente, ¿no? Cuando hablamos de conceptos como omnicanalidad, etcétera, y la voz del cliente, obviamente. Interesante, estoy tomando algunas notas. Me gustaría preguntarle a Sergio también qué piensa sobre esto, sobre este concepto de
de tecnología asociado a la transformación digital, a la experiencia. ¿Qué has visto vos, Sergio, en el mercado latinoamericano con respecto a esto? Sí, definitivamente, como mencionaba Hugo, la manera de hacer negocios ha cambiado radicalmente. O sea, si lo vemos dentro de todo el modelo de comunicación e interacción con los clientes, ha cambiado por diferentes razones. Yo diría que lo primero está relacionado directamente con el acceso a la información. O sea, los clientes cada vez tienen mejor y más acceso a información, lo que les permite estar mejor preparados para tomar decisiones, pero también las organizaciones tienen acceso a la información. Conocen nuestra información básica, conocen nuestra información financiera, a veces conocen también nuestros patrones de comportamiento y eso hace que les permite utilizar esa información para generar un mayor impacto en los clientes. Adicionalmente está todo el tema de multicanalidad. Hay múltiples canales con los cuales hoy en día nos podemos comunicar con las organizaciones. Canales digitales, canales físicos, call center, aplicaciones web, aplicaciones móviles, entre muchas otras. Pero una diferencia importante entre lo que es omnicanalidad y multicanalidad es precisamente la capacidad de poder lograr consistencia en las comunicaciones y poder identificar canal de preferencia por parte de los clientes para lograr un mayor impacto. Eso es una diferencia importante entre multicanalidad y omnicanalidad. Por supuesto, como lo mencionaba Hugo, también la pandemia definitivamente fue un habilitador de todo el modelo de transformación digital, ya sea que hubiera existido la pandemia o no, seguramente esto se iba a modificar. Y eso también a su vez pues también nos genera algunos nuevos desafíos. Tenemos nuevos competidores, no solamente competidores locales, también tenemos competidores a nivel global. Lo vemos en algunas industrias, por ejemplo, todo el tema del Lemonade, de los New Bank, todo este modelo globalizado que existe y, por supuesto, todo el modelo de cultura de experiencia del cliente. Excelente. Bueno, gracias, Sergio. Y vos justamente tocaste el tema de la omnicanalidad versus la multicanalidad, ¿no? La diferencia en esto y entrando un poco más en estas tecnologías que hacen a la experiencia del cliente. Cada vez escuchamos más en el mercado estos conceptos, CXM, CCM, como plataformas que ayudan a gestionar, que optimizan todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la interacción de las empresas con sus clientes, para conseguir mayor fidelidad, para estar presentes, ¿no?, en la cabeza de la gente, para lograr nuevos clientes. En este sentido, me gustaría preguntarte, Judith, conociendo un poco el proyecto de San Cristóbal y cómo ustedes encararon un proyecto de experiencia del cliente, pero con foco en las comunicaciones. ¿Qué tan relevante considerás vos este tipo de plataformas? ¿Cuáles eran los desafíos que tenían? ¿Cómo lo afrontaron? Llevándolo a algo bien práctico que la gente que escuche pueda sentirse, pueda entender. Sí. Mira, nosotros tuvimos que hacer la inversión porque justamente cuando empezamos todo el proceso de transformación y buscar la experiencia del cliente, la tecnología que sustentaba los procesos no era el acorde para poder acompañar todo este proceso de transformación. Creo que la inversión es indispensable para poder, como decía Hugo, si bien podés trabajar la experiencia, necesitas herramientas tecnológicas que te acompañen, que te puedan garantizar llegar a las comunicaciones claras, transparentes, cambiar un poco y dejar de tener esas comunicaciones generalizadas y realizar comunicaciones y que el cliente sienta que lo conocemos y que realmente hacemos un análisis de su situación y le ofrecemos lo mejor para él y buscamos su mejor experiencia. Nosotros teníamos, como comentaba recién, una herramienta que no era para ese fin, con lo cual no nos estaba acompañando en el proceso. Por eso se decidió hacer la inversión. Fue una inversión que llevó tiempo llevar a cabo, en la cual participamos al negocio, se miraron un montón de herramientas, pero teníamos en claro que necesitamos generar que las comunicaciones sean omnicanales, o sea, poder tener toda la información centralizada en un solo lugar y no tener distintas herramientas que llevaban a la comunicación como veníamos trabajando. Por ejemplo, todo lo que es la distribución de pólizas se generaba por un lado, las comunicaciones de marketing por otro. Es como que nunca llegábamos a tener toda la información centralizada. No teníamos en lo que es distribución de pólizas, no teníamos una trazabilidad y gobierno del proceso
Y no podíamos responder un reclamo tan sencillo como ¿cuándo voy a recibir la póliza? Porque no podíamos trazar el proceso. Entonces abordamos y definimos un trayecto a llevar a cabo en el cual hicimos foco en trabajar el principal dolor para poder seguir evolucionando y tener un gobierno y centralización en todo lo que es la distribución de papelería de póliza. Lograr también, como objetivo teníamos modernizar la comunicación al cliente. Teníamos una póliza que llevaba más de 30 años en su estructura, en la cual era muy complejo su interpretación. O sea, claramente el cliente se apoyaba en nuestros productores ante un siniestro porque no sabía dónde ubicar en su póliza la información que necesitaba. Nos paramos mucho en ese aspecto y logramos modernizar, después de casi 20, 30 años, una póliza en la cual buscamos que el cliente pueda interpretar de la manera más sencilla su contrato, que esté tranquilo y seguro de que ante una situación él agarra su contrato y encuentra fácilmente la información que está buscando. Interesante, que no tenga que ser abogado para entender una o hacer póliza. un curso, básicamente, para entender. Porque querramos o no, una póliza es un contrato, tiene muchos aspectos legales, pero bueno, me pasó a mí como usuario, nos pasaba a la mayoría, es que uno no lee todo un contrato y ante una situación de estrés que necesita actuar, es como que no encontraba la información que buscaba y terminaba accediendo por teléfono, llamando a alguien. Bueno, la idea es un poco que esté tranquilo y pueda interpretar esa información de la mejor manera, ¿no? Sí, yo creo que lo que vos decís nos pasa a todos como usuarios, ¿no? Sobre todo en el mercado asegurador es bastante común. ¿Cómo lo ves vos esto, Hugo, ¿no? La experiencia asociada a estas herramientas de comunicación, de omnicanalidad, la relevancia, ¿qué te parece? Me parece, bueno, primero lo que dijo Judith es a lo que me refería al principio, ¿no? Eso es concreto. Eso está lejos de enamoremos al cliente, cautivemos al cliente, fascinemos al cliente. Ella anunció 10 cosas bien concretas que son dolores que tenemos los clientes y que evidentemente los entendieron y los están quitando o ya los quitaron todos. Los clientes siempre fuimos omnicanales, ¿no? Los clientes somos omnicanales. O sea, si yo hablo con vos, no me olvido de lo que dijimos, no importa si lo dijimos por WhatsApp, por teléfono, por las redes sociales o ahora personalmente. Pero las empresas, lamentablemente, son muchas, no todas obviamente, claramente no es el caso de San Cristóbal y de muchas otras, son más multicanales, o como dice un amigo mío, son multicanales, ¿no? Tienen ahí un montón de canales que utilizan y cada vez que aparece una red social nueva abren la cuenta, ¿no? Ahora se puso de moda TikTok y veo que ya hay empresas en TikTok a las que claramente no van a poder atender, ¿no? Y la gente ve el logo de la empresa y les habla. Entonces, la omnicanalidad me parece que es el gran paso para terminar con los dolores de los clientes, ¿no? Terminar con el cuándo nos llamó la última vez, quién era su ejecutivo de cuentas, qué fue lo que le pasó, cuénteme porque la persona a la que usted le contó ya no está. Ese tipo de cosas que son las que realmente nos molestan. Claramente es un tema tecnológico, la omnicanalidad claramente es un tema tecnológico, por supuesto siempre está el querer hacer, no hay duda de eso, pero sin tecnología no funciona. Y ahí es, me parece, donde se dio el gran paso tecnológico a nivel, entiendo, mundial en los últimos años, ¿no? O sea, hablamos de omnicanalidad, no sé, hace 15 años, hace 10 años, no tanto, 10 años, y no sé si estaban las soluciones tan concretas y tan potentes como las que tenemos hoy día. Así que creo que la omnicanalidad viene para terminar con los dolores del cliente. Interesante, Hugo. Bueno, entonces hablando de omnicanalidad, hablando de plataformas, hablando de estas tecnologías que hoy existen, que no existían y que hoy nos permiten abordar estos problemas, a mí me gustaría tratar de bajar esto a algo bien concreto, al proyecto, a un proyecto de implementación de este tipo de tecnologías y que nos puedas contar, Judith, cómo fue del lado de San Cristóbal, qué consejos, qué tips o consejos podés mencionar. Ustedes habían empezado el proyecto, apareció pandemia en el medio, ¿cómo fue eso también? ¿Aceleró, ayudó, frenó? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, mira, yo creo que la pandemia en nuestro caso ayudó a impulsar. Nosotros estábamos preparados, o sea, cuando se definió la pandemia y no podíamos salir de casa, nos encontramos con un escenario de que, bueno, tuvimos que dejar de imprimir. Muchos clientes tienen pólizas físicas, sigue existiendo la resistencia a la digitalización. Creo que la pandemia a nosotros nos
digamos, nos posicionó en una situación en la cual, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a mandar todo digital. No había otra. Pero no tenemos los correos de los clientes. Bueno, el proceso estaba preparado a través, bueno, por ahí hubo que hacer un mínimo ajuste, pero decir, bueno, tenemos los productores que son nuestros intermediarios, en lo cual la papelería se le enviaba digitalmente y el productor se la hacía llegar, o sea, de alguna manera llegaba la comunicación al cliente para aquellos que no tenían el canal digital elegido, básicamente, pero no nos generó un retrabajo. Creo que demostró que los procesos y todo el proceso que venimos trabajando estaba preparado para esto, para digitalizarnos completamente y ayudó, por otro lado, a impulsar algunos proyectos que el negocio, por decirlo de alguna manera, al no ver un reditudo económico es como que posponía. Y esos proyectos son la base para poder seguir este camino. A veces es como que está esa cultura de que si no me da un reditudo económico, el proyecto no lo priorizo y los proyectos internos de sistemas o propiamente de implementación de nuevas herramientas que son un cambio tecnológico, a veces si no cambias los procesos es como que no se ve el beneficio. Y la pandemia ayudó a que esos proyectos avancen. ¿Por qué? Porque se empezó a pensar en modelos basados en la situación en la que estábamos, apalancando la estrategia organizacional y quedó en evidencia que se necesitaba avanzar en determinados proyectos para poder acompañar al negocio en esta estrategia que venimos abordando. Así que del lado nuestro creo que nos ayudó a impulsar más, que es un poco lo que decía Hugo. Creo que la pandemia aceleró los procesos naturales que venían, digamos, a lo mejor no al ritmo que uno desea. Y después, como, digamos, en la experiencia nuestra como recomendación, yo lo que recomiendo en este caso es pensar bien la experiencia del cliente a la que quiero llegar, analizar el proceso de negocio que va a sustentar esa experiencia, teniendo en cuenta los dolores actuales y que tenga una trazabilidad. Después trabajar mucho lo que es la arquitectura, o sea, qué distintos sistemas van a estar consumiendo, porque de un solo lugar todas las comunicaciones, cómo se van a integrar, y después todo lo que es la arquitectura de servicios que va a hacer que ese proceso y esa experiencia funcione. Creo que es una etapa en la cual hay que tomarse el tiempo, no acelerarlo y pensar bien las cosas. Obviamente, como todo proceso, va evolucionando y madurando en base a lo que se va escuchando de los indicadores, de la experiencia que va teniendo el cliente. No existe una definición ideal, sino que tenemos que ir escuchando al cliente y ir ayornando los procesos en base a la experiencia del cliente que va arrojando, ¿no? Un proyecto que, digamos, que evoluciona, que va cambiando constantemente, pero que tenés que armar como esta base sólida y firme con la mirada en el cliente, pero para poder seguir creciendo. Que digamos, que esa base sea lo más flexible posible para adaptarte a los cambios constantes. Exacto. Porque tenés que estar constantemente mirando, aprendiendo y perfeccionando. El problema es la ansiedad, ¿no? Sí. El problema es la ansiedad porque vos dijiste el retorno de inversión. Totalmente. Todos los proyectos tienen retorno de inversión, pero algunos no son tan directos y no se ven. Y necesito que pase A para que después se ve. Y nombraste el NPS. El NPS es bueno, le explicamos a nuestros invitados, si alguno no sabe, es el Net Promoter Score, es una pregunta que se hace para medir la experiencia del cliente. Y básicamente pregunta del 0 al 10 cuán dispuesto está a recomendarnos, ¿no? Entonces en Estados Unidos los accionistas empezaron a decir, me encanta que aumente el NPS, pero yo cuánto más me llego, ¿no? Entonces apareció la evolución del NPS, al que algunos llaman NPS 3.0, y dicen, bueno, tengo clientes ganados y clientes comprados, ¿no? Entonces aparece la contabilidad del cliente. Y ese es el próximo paso, entender cuántos se quedan y me compran y vienen por mi experiencia del cliente, y que son los ganados, y cuántos vienen porque yo pongo publicidad y hago otras cuestiones que tengo que erogar dinero. Me parece que ese es el próximo paso de la experiencia del cliente. Ya bajar al centavo cuánto nos está dejando absolutamente cada una de las acciones que tomamos. No está mal, pero las empresas cuando son muy, muy ansiosas, los gerentes son distraídos. Entonces creo que ahí tenemos la cuestión. Una cuestión. Me gustaría sumar también a Sergio y que nos pueda contar su opinión con respecto a esto. ¿Y qué has visto vos, Sergio, en proyectos en América Latina, el foco en lo que es experiencia y la pandemia, cómo afectó? Si tenés alguna recomendación desde tu lado como compañía de software para darnos.
Sí, sí, claro. Voy a recapitular dos puntos que mencionó Judy que me parecen bien importantes y les voy a adicionar algunos más. El primero tiene que ver con cómo conocemos a nuestros clientes, o sea, cómo realmente aprovechamos al máximo la información que tenemos de ellos para que al final del día podamos transmitir o brindar datos o información que sea de alto impacto para ellos, que sientan que realmente los conocemos. Eso a veces también es muy importante. Y lo segundo tiene que ver con la parte de arquitectura empresarial, porque es importante entender que las organizaciones tienen múltiples sistemas de información. Hugo al inicio hablaba del tema del CRM, pero también hay fuentes de datos internas, hay fuentes de datos externas, hay modelos de ECM, hay múltiples fuentes en las cuales podemos obtener datos o información de los clientes que podemos utilizar para generar un alto impacto con ellos. Coexistir con esos sistemas de información, tener la capacidad de integrarse, de ser flexibles, de poder aprovechar al máximo cada uno de estos sistemas, a veces es vital para generar una diferenciación en relación a otros competidores, sean locales o sean globales. Y por supuesto, ya para adicionarles algo, está también todo el modelo de trazabilidad y monitoreo que tenemos de nuestros clientes. Un ejemplo rápido, cuando estamos hablando de procesos digitales, sobre todo en modelos de venta digital, un modelo de cotizador expedidor, un proceso de adquisición de un producto financiero, la adquisición de un plan para los temas de telecomunicaciones o alguna otra industria. Normalmente en estos procesos es muy importante conocer con quién estamos interactuando, que cada proceso de estos tiene alguna etapa y si no estamos en la capacidad de identificar en qué etapa está el cliente para poder interactuar con él en tiempo real, generar alguna comunicación o hacer que retome el proceso para finalizarlo, vamos a perder gran parte, digamos, del objetivo que queramos hacer, si en este caso es un tema de fidelización, si es un proceso de venta o demás. Interesante. Bueno, Sergio. Volviendo entonces a la charla en general, ¿no? Empezamos hablando de experiencia del cliente, asociamos el concepto de experiencia que lo hizo Judith con el de transformación digital. Nos enfocamos un poquito más en las plataformas de gerenciamiento de comunicaciones, recorrimos ahí un poco pandemia, cómo esto afectó, sabemos que es el próximo paso poder tener un foco real en estos proyectos. Me gustaría preguntarte, Hugo, ¿por dónde empezamos? ¿No? Si alguna de las personas que está escuchando se siente, que estoy segura que sí, identificada con los dolores que contó Judith, que sentían que tenían en San Cristóbal, o con lo que indica Sergio de hacia dónde debemos ir del lado de tecnología, ¿cómo es? O sea, ¿por dónde arranco? Un proyecto concreto. ¿Cuál sería el paso 1 mañana? Sí, qué preguntita, ¿no? Sí, tranquila. Así, tranquila, tranquila. Los escritores dicen que hay algo que se llama el síndrome del papel en blanco, que el problema es no empezar. Y acá me parece que hay algo de eso. A ver, yo creo que lo primero es saber en dónde estamos, hacer un buen diagnóstico para entender realmente cuál es la experiencia percibida de nuestros clientes y dejar frases hechas como queremos superar las expectativas del cliente, porque la verdad es que para superar algo primero hay que alcanzarlo, ¿no? Y a veces no sé si se alcanzó algo que se quiere superar. Entonces, tener un buen diagnóstico, saber en dónde estamos, medirnos. Hoy mencionamos algunas métricas, medirnos, entender bien qué es lo que el cliente percibe de nosotros y empezar las próximas semanas, porque esto tampoco es un proceso tan largo, ¿no? Esto no es un proceso que... ¿Se puede empezar rápido? Pero por supuesto, esto no es algo que va a llevarnos 8 años de implementación. Cuanto más tiempo, más maduros estaremos. Pero las herramientas en sí se aplican en muy pocos meses. Entonces entender, por ejemplo, los que son muy mencionados, pero no sé cuántos se usa, que son los mapas del viaje del cliente, ¿no? Monitorear a través de los mapas del viaje del cliente en diferentes ciclos. Eso ya hace que tengamos que investigar muchísimo sobre la realidad nuestra. Y dejar de pensar que sabemos lo que el cliente quiere, dejar de pensar que sabemos cómo el cliente se siente. Tenemos expectativas y percepciones y ese es el gran cuello de botella de un mapa de la experiencia del cliente, que es lo que no sabemos. Entonces, diagnóstico, mapa de experiencia del cliente, monitoreo, aplicación de métricas, realmente entender qué información tenemos de los clientes y qué información está
por validarse o dispersa o que la necesitamos aún. Judith recién mencionaba, bueno, no tenemos los mails. Bueno, listo. O sea, se implementó una acción para conseguir los mails que faltarían. No serían tantos tampoco. Y esa es la cuestión, ¿no? Digo, volviendo un poco a la pandemia, ¿cuántas empresas, no hablo del negocio más pequeñito, cuántas empresas le fue mal o desaparecieron precisamente por no estar preparadas, ¿no? Y la pregunta también es, que a veces nos hacen es, bueno, ¿cuándo empezamos con todo esto? Para mí la respuesta es ayer. Pero como ayer ya pasó, empecemos hoy y no dejemos esta pregunta de vuelta para mañana porque siempre va a ser ayer. Entonces me parece que hay que empezar y hay que entender en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y me voy a quedar con otro concepto de Judith que dijo, yo quiero diseñar o saber la experiencia que quiero dar, voy a diseñar esta experiencia. La experiencia me parece que hay que pensarlas de afuera hacia adentro y después planificar de adentro hacia afuera, ¿no? Porque si yo hago al revés, va a pasar que voy a hacer lo que puedo con lo que tengo y que al cliente le llegue lo que le llegue. Entonces, diseñemos de afuera para adentro y veamos qué tenemos. Me parece que esos son los grandes ítems, pero empecemos. Muy bien, hay que arrancar. Ya, Ayer. Bueno, muy interesante los temas. Me gusta que cada uno haya puesto un poco desde la experiencia y cuestiones muy prácticas y muy reales. Yo fui tomando algunas notas que me gustaría compartir. Creo que vale la pena repetir algunas frases. Voy a ver si me entiendo en la letra, porque estaba complicada acá para escribir. Pero bueno, Hugo menciona poesía versus estrategia, ¿no? Tratar de pasar de esa poesía, que es lo que todos escuchamos y hablamos, y tratar de ir a esto, a empezar con una estrategia, a ver dónde estamos, hacia dónde vamos. Absolutamente. Del hecho a la acción. Del hecho a la acción. Exactamente. Un poco mencionaste, Hugo, que todavía no se hace todo lo que se dice. Estoy personalmente súper de acuerdo con eso. Judith mencionó también lo que vos nombraste recién, pensar los procesos de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué necesita? Y después, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo? Y en base a lo que no tengo, ¿qué más necesito hacer para llegar a ese escuchar objetivo? al cliente y en base a eso rediseñar el proceso completo, con las herramientas que tengo y salir a buscarlo, digamos, y encontrar la manera de poder solventar ese dolor que no le puedo dar hoy. ¿Sí? Digamos, yo siempre digo, como usuario a mí me pasa cuando te llaman y te llamó 5 minutos antes y te ofrecen lo mismo, o te cambiaste de una empresa y te llaman como si no hubiese pasado nada. O sea, escuchar al cliente, que el cliente se sienta escuchado, que sienta que lo conoces, que digamos, si vos querés brindarle una experiencia y convencerlo de que te dé otra oportunidad, por decirlo de alguna manera, es que sepa que vos te preocupas saber por qué no se quedó y qué tenés que hacer para lograr que él vuelva, pero porque confía en vos y la experiencia que le va a dar es la mejor. Deberíamos sentirnos mal cuando se va el cliente y no decir, bueno, los clientes van y vienen, ¿no? Me parece que también, a ver, todo esto hace a una frase fatídica que no sé si se usa en todos los países, que es lo que hay. No, no es lo que hay, es lo que vos decís que hay y lo que no estás haciendo es tratar de conseguir más. Así que son esas frases que van matando a estas cuestiones de mejores estrategias experienciales, ¿no? Sí, por suerte estamos dejando, creo que se está dejando de pensar así, ¿no? Vos también, Hugo, mencionaste que la experiencia del cliente no es la tecnología, pero necesitamos de la tecnología para poder hacer algo. Absolutamente. Para poder abordarla. A ver, en empresas que hay tantos clientes sin tecnología no existe absolutamente nada de lo que estamos hablando. Nada. Y también mencionabas que las empresas hoy tienen información que antes no había. Entonces, ¿qué se puede...? O sea, hay mucho para explotar, desde la tecnología disponible, la información de los clientes, la capacidad para hacerlo, el conocimiento en esto. Sergio también mencionó cómo él vio que la pandemia habilitó la transformación digital en las compañías. ¿Qué más? A mí me gusta, Judith, cuando mencionaste un poco lo que buscaba San Cristóbal, cuando buscaba la experiencia del cliente con el tema del contrato y las comunicaciones. Me parece que es súper tangible, ¿no? Un contrato claro, concreto, claro, transparente, que la gente sepa lo que está contratando, que pueda hacer un reclamo si lo necesita, que lo tenga que hacer. Sí, que vea, digamos, toda la gestión que hizo materializada de una manera simple. Yo siempre digo el caso en este caso estamos hablando de una empresa aseguradora, ¿no? Pero ante un siniestro,
el cliente es como que no tiene, salvo algún concepto muy general, no sabe si lo cubre o no. Y que agarre la póliza y diga, ah, sí, me lo cubre. No, no me lo cubre, pero que lo encuentre fácil, no que tenga que estar leyendo 20 páginas de un clausulado que tienen término legal y que no sabe realmente si lo estafaron o no, si lo que él pidió se lo dieron o no se lo dieron. Es como que plasma y refleja la transacción que hizo. Y omnicanal, ¿no? Que también es lo que vos mencionabas. Sí, Los clientes somos todos omnicanales. Estás con el teléfono, accedes a las redes sociales, miras el mail, te llega un papel. Entonces, ¿por qué la importancia de pensar que una empresa piense en ese sentido y no en la multicanalidad como todas cuestiones separadas? Separadas, compartimentos estancos. Estancos, sin integración de datos, de nada. Eso va por email, te dicen, ¿no? Sí. No, eso los reclamos son al 0 no sé cuánto, bueno, claro. Sí, muy bien. Incluso 2 ejemplos prácticos de cuando no tenemos omnicanalidad que nos pasan en el día a día en las organizaciones. ¿Cuántas veces a veces recibimos una comunicación que nos dice le invitamos a ponerse el día con sus obligaciones y posteriormente recibimos una notificación donde nos indican que somos muy buenos clientes y que nos están ofreciendo algún nuevo servicio y demás? Eso pasa muchas veces. En otras situaciones tenemos un plan con alguna organización y lo tenemos durante muchos años y resulta que algún familiar o amigo adquiere ese mismo plan y lo encuentra mucho más económico que lo que nosotros tenemos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó acá? Si yo llevo 5 o 6 años trabajando con esta organización, ¿por qué le están ofreciendo a alguien que se está incorporando como nuevo mejores condiciones de las que yo tengo? O sea, esos son ejemplos prácticos de cómo el escenario de la omnicanalidad, de cierta forma, al no tenerlo, me puede afectar el hecho de perder un cliente. Sí. Exacto. Y vos, Sergio, también mencionabas, cuando hablaste de la tecnología como habilitadora al negocio, puntos que anoté que creo que son importantes como, digamos, para tener en cuenta, ¿no? En una elección o cuando uno mira esto. La capacidad de integración, porque estamos diciendo, bueno, en las empresas hay datos, pero están por todos lados. Sí. Cómo estas plataformas se integran y utilizan toda esa información. La flexibilidad, que también lo nombró Judith. Armo una base, pero tengo que ser flexible porque esto cambia todo el tiempo y no puedo hacer un desarrollo, una implementación de una estrategia y queda ahí. No. Tenemos que buscar algo flexible y saber también en esta estrategia en qué etapa del viaje del cliente están nuestros clientes. Porque tampoco es hacer omnicanalidad hacia... A tontas y a locas. A tontas y a locas, sino entender qué, a quién, cuándo, ¿no? Mensaje, en qué momento, relevancia y todas las cuestiones que tienen que ver. Y bueno, y finalmente anoté, Hugo, tus pasos, tus tips. Diagnosticar primero la situación, dónde estoy parado, mapa del cliente nuevamente. Sí, claramente. Entender, poder medir en lo posible, bueno, para ver de dónde parto, ¿no? Exactamente. Hacia dónde voy. Exactamente. Y bueno, y empezar ayer. Empezar ayer. Bueno, muy interesante. Ahora vamos a abrir el espacio a las preguntas. Nos gustaría que la audiencia, las personas que nos están acompañando, que nos puedan preguntar a cualquiera de los oradores dudas o que nos puedan compartir su experiencia. Sería creo que muy interesante para nosotros. Y si quieren, mientras piensan las preguntas, van a ver en pantalla un código QR que pueden escanear. Hay una muy breve encuesta en ese link, si no, de todas maneras igual después lo vamos a compartir. Y en esa encuesta van a poder contarnos qué les pareció esta charla, cuáles fueron los temas que les interesaron más, que les parecieron más relevantes, comentarios, bueno, todo lo que nos quieran compartir que nos sirve para mejorar para las próximas veces. A ver si tenemos alguna primera pregunta. Una pregunta que no dice para quién, vamos a leerla. ¿Cómo hacer un mapa de recorrido en una empresa del rubro de salud cuando no haces e-commerce? Marketing Silmag. Creo que puede ser Hugo. ¿Se está refiriendo a un mapa del viaje del cliente? Entiendo que sí, mapa de recorrido, mapa del viaje. Bueno, en salud. No cambia absolutamente nada. E-commerce, no e-commerce, salud, industria, no cambia absolutamente nada, es lo mismo. Hay que determinar cuáles son los momentos de la verdad, los momentos críticos de la verdad y investigar cómo se siente el cliente en cada uno de esos momentos.
El mapa del viaje del cliente existe para todo el viaje, no solamente para la parte digital. Así que no cambia en absoluto nada. Buenísimo. Bueno, tenemos una segunda pregunta de José Luque. La pregunta es, ¿podemos hablar un poco sobre valor interno de negocio para empresas que adoptan tecnologías de comunicación CCM y CX? Quizás Sergio creo que nos podría ayudar con esta respuesta. Sí, claro. O sea, incluso creo en la charla Hugo también lo estuvo comentando acerca de que realmente retorno de inversión siempre hay. O sea, a veces tangible, a veces intangible, pero lo importante es identificar cuál es ese valor que realmente, digamos, que estamos en este momento ejecutando. O sea, particularmente cuando hablamos de modelos asociados a la comunicación e interacción con los clientes, es muy importante saber finalmente cuál es el objetivo con el que lo voy a hacer. Puede ser a veces el objetivo temas de fidelización, a veces puede ser temas de venta cruzada o venta adicional, o incluso cómo habilitar o dar continuidad de negocio. Dependiendo de cuál es el foco o cuál es el objetivo, pues obviamente digamos que se determina cuál es el modelo de trabajo y cómo coexistir con esos diferentes sistemas de información, porque muchas veces vamos a entrar a complementar, no necesariamente sustituir. Ok, bueno, gracias, Sergio. Una pregunta más de Luis Romano para Judith. Quería saber cuánto tiempo le llevó implementar su estrategia desde que se decidieron por Quadient hasta que SocialPad implementó la solución. Podemos decir que aproximadamente hasta empezar a trabajar en la herramienta nos llevó 6 meses. ¿Por qué? Porque tuvimos que pensar bien lo que veníamos hablando durante toda la charla, ¿no? Teníamos una realidad en la cual tuvimos que, digamos, focalizarnos en los dolores y pensar la experiencia que queríamos llevar a cabo y diseñar bien los procesos. Creo que, como también comenté en su momento, fue un tiempo que no fue un tiempo que se desperdició, sino fue un tiempo que fue necesario pensar las cosas de manera consciente, en la cual se diseñaba, se hacía una prueba conceptual, tratábamos de navegar digamos, el viaje del cliente de la mejor manera, pero creo que la etapa inicial de diseño específicamente, duró como 6 meses. ¿Y la etapa de implementación? Y la etapa de implementación, nosotros en nuestro caso estamos transitando un roadmap, hicimos hitos intermedios de despliegue para que no esperar hasta hacer el todo y que el cliente vaya viendo los cambios y el trabajo que estamos llevando a cabo para mejorar su experiencia. Y hoy en día tenemos el 80-85% de los principales ramos de la compañía ya en una herramienta de CCM, pero más o menos un ramo grande como el ramo automotor, que tiene muchas comunicaciones en lo que es contrato de póliza, nos llevó aproximadamente 6 meses. En el medio, como comentaba, hubo iniciativas que fueron surgiendo por esta situación de pandemia y apalancándose, que lo que hicimos fue también, digamos, responder a esas necesidades sin frenar la estrategia que veníamos abordando y a lo mejor llevó un poquito más de tiempo, pero sin dejar ningún proyecto de lado. Ok. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Una más. Pregunta Facundo López de La Caja a Judith. Judith, hoy te toca trabajar. ¿Cuál es el próximo paso que darán como parte de la estrategia de transformación digital y experiencia del cliente? Desde el lado de la omnicanalidad y lo que es CCM, estamos apuntando a explotar la herramienta en todas las bondades que tiene. Empezamos por la base, que fue toda la comunicación de lo que es papelería de póliza, y estamos trabajando en centralizar las comunicaciones desde Quadient, básicamente. Teníamos, que creo que la mayoría en su momento lo tenía, o muchas organizaciones lo tienen, las comunicaciones descentralizadas. Y bueno, estamos trabajando en eso, en poder tener toda la información en un solo lugar y explotarla de la mejor manera para hacer el mejor viaje del cliente. ¿Y alguna estrategia del lado más de negocio, de experiencia o el negocio participando en la gestión, o lo están manejando puramente del lado de No, es un trabajo en tecnología? conjunto, es un proyecto integral en el cual participan desde las áreas administrativas hasta las áreas comerciales, de marketing, o sea, es una comunicación. No es algo que desde tecnología hacemos independientemente, sino que es un trabajo en conjunto. Es un proyecto integral que participan casi las principales áreas de la compañía, ¿no? Ok.
Muy bien, a ver si hay alguna pregunta más. Esperamos ahí una pregunta más. Eduardo Barraza. Sergio, la industria financiera ha venido adoptando de manera innovadora aplicaciones y nuevos casos de uso orientados a digitalización. ¿Ven sus clientes dicha tendencia? Y por favor nombrar algunos ejemplos. Sí, sí, definitivamente el tema de la tendencia de tener todos esos modelos híbridos entre lo digital y lo físico, pues lo estamos viendo cada día más, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de aplicaciones web y aplicaciones móviles, precisamente porque todo el modelo de comunicación ha venido evolucionando. O sea, ya no solamente se hace de manera presencial, sino que muchas veces lo hacemos a través de estos métodos. Ahora, poder tener trazabilidad, monitoreo, identificar con quién estamos hablando, como lo hemos venido hablando en la charla, es supremamente importante para que esto realmente funcione, porque de lo contrario simplemente va a quedar como un canal adicional y no como una estrategia de comunicación incorporada, y como lo acaba de mencionar Judith, de tener todo un modelo centralizado que incluso no solamente te permita cumplir con estos temas, sino también con la parte regulatoria, que tal vez no lo mencionamos, pero es vital en este tipo de procesos, porque la regulación no solamente va en el hecho de poder generar y enviar las comunicaciones que tenemos para ciertos productos de negocio, sino también para cumplir ciertas normas o requisitos, como por ejemplo administrar la cantidad de toques o comunicaciones máximas que se pueden tener para un cliente. Porque con todo este auge de canales y con toda esta cantidad de interacciones, eso también implica una gran cantidad de comunicaciones. ¿Cómo los controlamos? ¿Cómo definimos reglas de negocio para que cada una de estas comunicaciones tengan cierto tipo de prioridad? También es muy importante en todo este modelo de comunicación. Ok. Muchas gracias, Sergio. A ver si tenemos alguna pregunta más. Creo que no. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a finalizar. Les agradezco a Judith, a Hugo, a Sergio por la participación, por compartirnos sus conocimientos y su experiencia. Muchas gracias. Y a cada una de las personas que nos acompañó por darnos un lugarcito en su agenda. Espero que el webinar haya sido interesante. Y bueno, nos pueden compartir sus comentarios en la encuesta. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Adiós. Hasta luego.